Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Amén. Dice la palabra: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué estás pidiendo? Amén. Gloria al Señor. Sí, porque algunos parecen no tener la respuesta, parecen no estar recibiendo lo que han estado pidiendo. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que tú le has estado pidiendo al Señor? ¿Será que lo que tú le estás pidiendo está alineado con su propósito, con su voluntad? Porque si no lo está, déjeme decirle que, como vimos acá en los versículos que hemos leído, solo el Padre que ama a su Hijo le dará cosas buenas. Cuando nosotros miramos los versículos que hemos leído, habla de huevo, habla de pan, habla de pez o de pescado. No habla de cosas malas. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide huevo, le pide pan, le pide pescado, no se lo dará? Así que si nosotros estamos teniendo problemas para recibir, es porque sin duda no estamos sabiendo pedir. Y muchas veces nos preguntamos: pero ¿y cómo sé qué debo pedirle a Dios? Bueno, el Señor nos dio su espíritu. Su espíritu, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que cómo debemos pedir, muchas veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Él ora, Él clama, Él pide por ti. Pero también es cierto que Él te direccionará. Él te dará la dirección de cómo debes orar. No se debe orar de cualquier manera, porque Dios, que conoce los corazones y las intenciones, sabe bajo qué motivación podemos estar orando. Y Él no va a responder oraciones egoístas. Él no va a responder oraciones donde lo que estemos anteponiendo sea un deseo de grandeza, de superioridad, donde nosotros queramos tener para ultrajar, para humillar, para hacer daño, para hacer mal. No, Dios no está en eso. Por eso dice la Escritura: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Pero nota que la Escritura que leímos nos dice algo al final, y es donde inicialmente el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. Dice la palabra del Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén.
Préstele atención a esto. Porque aquí nos está hablando claramente que el Espíritu Santo debemos pedirlo. Y se nos ha enseñado a pedir tantas cosas, pero no se nos enseña a pedir al Espíritu Santo. Y es lo primero que se nos debería enseñar. Presta la atención cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo debían orar. Cuando Él entra al punto de presentar las peticiones, eso está en Mateo 6, versículo 10. El Señor dice: y venga tu reino, y hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como donde, como en el cielo. Amén. Nota que cuando el Señor Jesucristo enseña acerca de la oración, Él introduce el pedir. El pedir no es malo, pero ¿qué estamos pidiendo? Cuando el Señor, después de haber dicho cómo se debe orar, que lo primero que se debe es engrandecer el nombre del Señor. Lo primero que se le debe es alabar, adorar. Lo primero que se le debe dar es gracia. Cuando Él va al momento de presentar la petición, Él antepone la voluntad de Dios antes de pedir el pan. Estamos acá. Presta, porque el Señor nos dijo primeramente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, eso no fue lo primero que el Señor mencionó. El Señor primero mencionó lo espiritual. Él dijo: y venga tu reino, y hágase tu voluntad. Entonces, lo primero que usted tiene que saber cuando usted quiera pedirle algo a Dios es que usted tiene que pedir conforme a la voluntad del Señor. Porque si usted está pidiendo fuera de la voluntad de Dios, muy seguramente Dios eso no se lo va a conceder. Estamos acá. Escucha, y muchas veces no solamente Dios escucha lo que tú estás pidiendo, muchas veces el diablo también lo está escuchando. Entonces es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando el Señor dijo: venga tu reino, pues venga la manifestación de tu gloria. Señor, los perdidos se salven, los enfermos se sanen, los cautivos sean liberados, los que necesitan un milagro lo reciban. Eso fue lo que Jesús enseñó cuando Él predicó: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder cuando Jesucristo llegó? Manifestaciones que no se estaban viviendo, que no se estaban viendo. Entonces, si usted quiere pedirle algo conforme a la voluntad de Dios, comience a pedir lo espiritual. Yo no sé cómo pedir, pide al Espíritu Santo. Si no lo tienes, dile: Señor, dame tu Espíritu. Yo quiero saber, Señor, cómo orar, cómo pedir, cómo clamar, cómo gemir. Yo no quiero seguir haciendo oraciones que no tienen respuesta. Hace mucho tiempo he venido orando por cosas que aún no se me han dado. Y desconozco si no se han dado es porque sea o no sea tu voluntad. Y muchos terminan frustrados. Muchos terminan desanimados. Muchos terminan sin deseos de continuar, porque les han enseñado que se puede pedir de cualquier manera, o que todo lo que tú pidas Dios te lo concederá. Y es un error. De esa manera van a haber cosas que nunca las vas a obtener, que nunca se te van a dar. Entonces el Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo primero que tú debes conocer, que tú debes saber. Leía en el libro de Gigi Ávila, La ciencia de la oración. Él enseñaba que antes de ocuparnos en pedir cosas,
sin saber si Dios nos las dará, que nos ocupáramos en conocer primero cuál era la voluntad de Dios. Y entonces íbamos a pedir algo que sin duda Él nos quería dar. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde la gente está pidiendo cosas y no está viendo los resultados. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Está pidiendo cosas que Dios no le ha prometido, que Dios no ha dicho en su palabra que las va a conceder. Y por allí comenzamos. ¿Cómo comienzo yo a conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. A través de las escrituras tú puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Sí, pero tú no tienes acceso a la palabra de Dios. No quieres leerla, no quieres escudriñarla. Solo quieres que te la prediquen. Y si el predicador se equivocó, te dijo, pide lo que tú quieras, pide de cualquier manera, entonces tú te vas allá a pedir cosas que Dios no te va a conceder, que Dios no te va a dar. Y el problema no fue de Dios, y el problema tampoco está en su palabra. El problema está en quien te predicó una cosa que no va acorde a la voluntad de Dios. Si estamos acá. Entonces en esta mañana usted tiene que saber que si no está recibiendo es porque sin duda lo que has estado pidiendo o no está en la voluntad de Dios o aún no es el tiempo. Porque hay cosas que fuera del tiempo no son de bendición. Hay cosas que pueden ser de bendición para tu vida en una semana, en un mes, en un año o en 5 años, y hoy no lo son. Si hoy te las llegara a conceder el Señor, muy seguramente no serían de bendición. Y Dios sí sabe cuándo responder aquello que nosotros le hemos estado pidiendo. Si estamos acá. Usted no puede perder de vista que si algo quiere concedernos el Señor es al Espíritu Santo. Si algo quiere darnos el Señor, escúchelo, si algo quiere darnos el Señor es su Espíritu, al Espíritu Santo. Y en la Biblia vamos a encontrar ejemplos de gente que supo pedir, que no pidieron de manera egoísta, que no pidieron para satisfacer un deseo contrario al propósito y a la voluntad de Dios, que no pidieron para señorearse, que no pidieron para pisotear, que no pidieron para humillar, que no pidieron para provocar celos, para hacer daño. No, pidieron porque se alinearon con el propósito de Dios, porque entendieron que si ellos estaban alineados con la voluntad de Dios, lo que Dios le concediera no solamente iba a ser de bendición para ellos, sino que iba a ser de bendición para su reino, iba a ser de bendición para todos los demás. Y muchas veces nos olvidamos del propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, a esta tierra. Nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nos olvidamos lo que Dios quiere hacer con nuestra casa, con nuestra familia. Así que pedir no es malo. Lo que hay es que saber pedir. Vamos a mirar en las Escrituras unos ejemplos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Escucha bien. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel.
y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Amén. El profeta Eliseo. Observa que Elías le dice a Eliseo: pide, pide. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que se te conceda? ¿Y qué fue lo que Eliseo pidió? Pidió una doble porción. En otras palabras, una unción superior a la que había tenido Elías. Cuando Elías escucha esto, dice: cosa difícil has pedido. Escucha, no le dijo que había pedido algo imposible. Observa lo que pidió Eliseo. Pidió al Espíritu Santo, que de la misma manera como Elías lo había tenido, ahora el Espíritu Santo viniera sobre él. En otras palabras, Eliseo quería continuar lo que Elías había comenzado. Si estamos acá, Eliseo quería continuar lo que Dios a través de Elías había comenzado. Y ya Eliseo había visto todo lo que Elías había hecho. Y él conocía cómo había quedado el pueblo, la nación. Él sabía cuánta necesidad había. Él sabía cuánto el pueblo necesitaba hombres llenos del Espíritu de Dios, como lo había sido Elías. Él no quería hacer un trabajo mediocre. Él quería servir a Dios como un día sirvió su maestro. Y él entendió que para poder hacer aquello que hizo su maestro, él necesitaba del Espíritu que había estado en Elías. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pide al Espíritu Santo. En esta mañana el mensaje es: ¿qué estás pidiendo? Sí, porque dejaste de mirar a Dios, dejaste de mirar el propósito por el cual Dios te permitió nacer en esta tierra. Dejaste de mirar el por qué el Señor te ha dado la salvación, por qué te ha dado la vida eterna, por qué te congrega en un lugar como este. Aparte de haberte sanado, aparte de haber restaurado tu casa, tu hogar, tu familia, aparte de haberte dado el empleo, el negocio, aparte de haberte dado casa, carro, ¿por qué no te preguntas realmente: Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres con mi vida? ¿Qué es lo que realmente tú quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Interésate en conocer el plan, el propósito, la voluntad de Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Eliseo? Él pidió conforme a la voluntad de Dios. Él no estaba pidiendo algo egoístamente. Él no estaba pidiendo, era algo, escúchame bien, dentro del, en el buen sentido de la palabra, era algo ambicioso, porque estaba pidiendo aún mucho más que lo que había tenido su maestro. Pero él lo estaba pidiendo con una sana motivación, con un sano corazón. Si estamos acá, cosa difícil has pedido. No le dijo cosa imposible. Se te puede conceder, se te puede dar. Tú que estás en esta mañana, en este lugar, ¿por qué el Espíritu Santo no ha venido sobre ti como ha venido sobre otros? ¿Por qué el Espíritu Santo pudo llenar a los que estaban en Samaria cuando los apóstoles imponían las manos sobre todos los que estaban en ese lugar? Pero no lo vino sobre Simón, sobre aquel que ofreció dinero. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el interés? ¿En qué se había enfocado Simón para pedir al Espíritu Santo? Porque muchas veces no recibimos lo que realmente Dios sí nos quiere dar, lo que tiene mucho más valor que las cosas que se quedan en esta vida.
El Señor dijo que el que no es fiel en lo justo, en lo injusto, no se le confiará lo verdadero. El Señor dijo que si en las riquezas injustas fuiste infieles, no se te concederán las riquezas verdaderas. Y las riquezas verdaderas son las espirituales, las que muchos no le dan valor, las que muchos logran menospreciar, las que muchos no logran tener en cuenta. Eliseo quería continuar lo que un día Elías había estado haciendo. Él quería seguir profetizando y siguió profetizando. Él quería seguir haciendo milagros y Dios a través de él siguió haciendo milagros. Él quería seguir sanando enfermos y Dios a través de él siguió sanando enfermos. Él quería seguir resucitando muertos y Dios a través de él siguió resucitando muertos. Uno estando vivo y otro estando ya en los huesos. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si nos ponemos de acuerdo con Dios en esta mañana, Señor, realmente qué es lo que tú quisieras que yo te pidiera en esta mañana. Cuando le damos el valor a lo de Dios, Dios no tendrá problema en concedernos aquello que no le hemos estado pidiendo. Si estamos acá. Así que Eliseo es un claro ejemplo de alguien que supo pedir. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide pescado, le dará un escorpión. O si le pide pan, le dará una piedra. Si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo será quien te va a guiar y te mostrará en qué momento y qué debes tú pedir, qué cosas tú debes pedirle a Dios. Estamos acá. Vamos a mirar otro ejemplo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, dice la Escritura: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Estamos acá. Nota que dice la Escritura que agradó. Hay cosas que cuando uno las pide a Dios le agrada. Hay cosas que Dios ni siquiera, escúchame, ni siquiera las escucha. Le agradó lo que Salomón pidió. Dice, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti. Escucha, y no pediste para ti. ¿Qué estás pidiendo? Dice, y no pediste para ti. No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no qué. Y aún también te he dado las cosas que no qué. Y aún también te he dado las cosas que no qué. Para que vea usted que el problema no está en que uno no pide las cosas que también necesita. Porque a veces creemos que lo que no hemos hecho es que no le hemos pedido a Dios. Pero es que no hemos sabido pedir. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Salomón, escúchame bien, a diferencia de lo que se lee, que cuando Saúl fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre Saúl, a diferencia de lo que se lee, que cuando David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David, de Salomón como tal usted no lo lee. Y lo que yo entiendo, escucha, esto no se lo he escuchado a ningún erudito, a ningún estudioso, pero es lo que yo creo que sucedió acá. Con Salomón sucedió de igual modo como dijo el Señor allá en Lucas. Salomón le tocó pedir. La sabiduría que vino
a Salomón no fue que Dios le impartió una habilidad superior para entender, para conocer. No, lo que sucedió con Salomón, lo que yo entiendo que pasó, porque quien da la sabiduría es el Espíritu de Dios, fue que el Espíritu Santo vino sobre Salomón. Es donde usted nota que hay un cambio en la vida de Salomón. Usted puede leer a Salomón desde el momento que fue ungido hasta este momento en el que él pide sabiduría. Usted encuentra ahora un hombre lleno de un favor, de una gracia. Usted ve un hombre ahora lleno de una unción que antes usted no lo veía. Nota que él se enfocó en pedirle a Dios lo que contribuyera para bien de su pueblo, para bien del reino en el que él estaría gobernando. Qué bueno sería que en esta mañana tú le digas: Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, dame entendimiento, dame inteligencia, pero para servirte a ti, Señor. Señor, dame este don, dame este talento, dame esta habilidad. Señor, provéeme los recursos, pero pensando en Dios. Él no pidió largura de día, no pidió riqueza, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió gloria, no pidió fama. Y Dios se agradó. Dios se agradó. Hay cosas que le agradan a Dios, como también hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué era lo que hacían los reyes en aquella época? Los reyes paganos, los reyes que no tenían temor a Dios, llegaban al trono. ¿Para qué? Para señorearse de todo el pueblo, para ser servidos, para darse lujos. Pero ese no era el anhelo de Salomón. Esa no era la motivación. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios? En esta mañana debemos ponernos de acuerdo con el Señor. Si hay cosas que no han llegado, es porque no es la voluntad de Dios, o sencillamente porque las hemos estado pidiendo, en lugar de estar pidiendo otras cosas que le demostrarían a Dios que estamos preparados, que estamos capacitados para Él darnos aquellas cosas que no le estamos pidiendo. Sí, estamos acá, sí, porque hay cosas, por lo que yo veo en las Escrituras, que no hay necesidad ni siquiera de pedirlas. Sí, Él pidió un corazón entendido y Dios se lo dio. Usted sabe lo que sucedió cuando David pecó. Cuando David pecó, la Escritura registra que el Señor le envía al profeta. Y el profeta, luego que le muestra por una parábola el pecado que David había cometido, le dijo: te tomé de detrás de las ovejas, te hice príncipe, te di todas las mujeres que quisiste, te di toda la riqueza, te di. Y si eso hubiese sido poco, yo te hubiese añadido más. Sí, Dios no tiene problema cuando realmente nosotros tenemos una sana motivación en el corazón. Amén. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo ¿qué? Espíritu. David había pecado. Escucha, el hombre había desobedecido, el hombre había hecho lo malo, pero cuando pecó, el hombre arrepentido ora y hace una petición. ¿Sabes lo que pidió? Que Dios no lo echara de su presencia y que tampoco le quitara ¿qué? Su Santo Espíritu. El hombre no quería continuar el resto de su vida viviendo en la carne. Estamos acá.
Escucha, el hombre no quería vivir el resto de su vida. Él sabía que si el Espíritu Santo se iba de él, entonces él viviría en la carne. Viviría en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Porque cuando andamos en la carne, andamos en enemistad con Dios. La Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y en Romanos dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. David no quería andar en la carne. Cuando tú le dices al Señor cada mañana, Señor, dame de tu Espíritu, para que tu Espíritu guíe cada uno de mis pasos. Señor, dame tu Espíritu para que tu Espíritu me enseñe cuál es tu voluntad, como lo dice el Salmo. Enséñame a hacer tu voluntad, tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Pero muchos no piden eso. ¿Sabe? Por el pecado que David había cometido, David debió haberlo perdido todo. Estamos acá. Escucha. Un hombre, antes que David pecara como pecó, también había pecado. Saúl. Y Saúl lo perdió todo. Y algunos creen que el pecado de Saúl fue menos escandaloso que el de David. Sin embargo, la diferencia la hizo el corazón. Que al final David reconoció su pecado, se arrepintió, y en lugar de pedir ser honrado delante de los ancianos del pueblo, David dijo, no me quites tu Santo Espíritu. En otras palabras, yo no quiero seguir viviendo como viven aquellos que no te conocen, aquellos que no te aman. ¿Sabes lo que hace Dios? No le retira su espíritu. Y David no deja de ser rey. Por el contrario, Dios le confirma la promesa que un día le había hecho. Cuando tú deseas tener al Espíritu Santo en tu vida, van a haber cosas que el diablo no te va a poder quitar. Mira, yo no he venido a predicar para que la gente peque deliberadamente. Ese no es el propósito de este mensaje. Pero si tú pecaste y en esta mañana tú, en lugar de estar pensando no perder la casa, no perder el carro, no perder el empleo, estamos acá. En lugar de estar pensando en que no te echen del trabajo, tú estás pensando que el Espíritu no se vaya. Dios no solamente te dará el Espíritu, te dará más. Le hemos quitado el valor al Espíritu Santo en nuestra vida. No entendemos lo que es tener al Espíritu Santo. No entendemos lo que es vivir caminando con el Espíritu Santo. David vio cómo la vida de Saúl cambió desde que el Espíritu Santo se fue de él. Un espíritu malo entró y ahora lo atormentaba. Un espíritu malo lo llevó a perseguir al ungido de Dios. Porque eso hace alguien que un día tuvo el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo se fue. Comienza a ser enemigo del mismo Dios, de la obra de Dios, de aquellos que sirven al Señor. David no quería hacer eso. Una vez el Espíritu Santo se fue de Saúl, entonces Saúl asesinó a los sacerdotes de Endor. Una vez el Espíritu Santo se fue, entonces Saúl consultó la divina de Endor. Una vez el Espíritu Santo se fue de Saúl, entonces Saúl se quitó su propia vida. Usted sabe lo que estaba pidiendo David. David estaba pidiendo, no me quites tu Santo Espíritu, porque si tu Espíritu se va de mi vida, yo puedo hacer las mismas cosas que estuvo haciendo Saúl, o peor que las que Saúl hizo. Él no pidió, no me quites el reino, no me quites el ejército, no me quites las riquezas. Él pidió, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué estás pidiendo? Estamos acá. Sí. ¿Qué estás pidiendo? Porque muchos solo están enfocados en las cosas de esta vida, en las cosas materiales. Pero resulta que cuando David pidió que no le quitaran
al Espíritu Santo, él estaba pidiendo, sin darse cuenta, que Dios no le quitara el resto de las cosas que un día le había dado. Lo que te garantiza que lo que el Padre un día te dio, el enemigo no te lo quite, es el Espíritu Santo. La unción brinda protección. Por eso David pudo decir: unge mi cabeza con aceite. Como pastor de oveja, él sabía perfectamente lo que hacía el aceite sobre la cabeza de una oveja. Era la que no permitía que la plaga, la garrapata, el insecto se posara, le molestara, aún se metiera por los orificios, por la nariz, por los oídos. El diablo no puede entrar donde está la unción. Pero muchos están enfocados en las cosas de esta vida y no saben que la unción es la que impide que el enemigo entre y venga la prosperidad. Alguien debería adorar a Dios. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10 dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Mira, qué bueno sería que nosotros prestáramos atención a este ejemplo. Porque no era que Ana antes no había pedido, no era que Ana antes no había anhelado. Pero si usted lee todo el capítulo, usted va a encontrar que lo que Ana estaba viviendo no era fácil. Ella estaba siendo oprimida, ella estaba siendo irritada. Su esposo, bueno, esto que voy a decir pasó en aquella época, ¿yo? Algunos quisieran que pudiese pasar en esta época, pero no. Su esposo tenía dos esposas, o dos mujeres. Una se llamaba Penina y la que acabamos de observar acá, Ana. El esposo se llamaba Elcana. Y dice la escritura que Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana no. Y Penina la irritaba, la hacía llorar. Y sabes una cosa, Ana quería tener un hijo, pero no para dedicárselo al Señor. Quería tenerlo para ponerse a la par de Penina. Estamos acá. Y así hay mucha gente deseando tener lo que tiene el vecino, deseando tener lo que tiene el hermano, deseando tener lo que tienen otros para ponerse a la par. Sí, para no dejarse ya cuento de ellos. Sí, así hay gente. Y le están pidiendo a Dios de esa manera. Desde esa ubicación es que le están pidiendo. Entonces, si el vecino tiene un carro pequeño, ellos quieren tener un carro grande para estacionárselo al frente. Si el vecino tiene un equipito, ellos quieren tener un picón para no dejarlo dormir. Oye, sí. Si el vecino pintó la casa, entonces ellos no solamente la van a entucar, la van a pintar y la van a poner a brillar. Ese es. Y nota que esta mujer iba al templo, ofrendaba y esperaba que Dios le concediera, porque lo que ella quería era ponerse a la par de la otra. Pero Dios no está en eso. Entonces hay mucha gente que le está pidiendo cosas que Dios no le va a conceder. Dios no se las va a dar, porque Dios no está de acuerdo en lo que están haciendo.
Dios está viendo tu dolor. Dios está viendo tu sufrimiento. Dios está viendo lo que estás padeciendo. Dios está observando lo que te están haciendo. Pero Él no está de acuerdo que tú anheles que Él te dé para entonces tú hacer lo mismo que han hecho contigo. No, Él no está de acuerdo con eso. Así que tienes que cambiar la motivación de tu corazón. Ana había hecho muchas oraciones. Dame un hijo más bonito que los que ella tiene. Dame un hijo más inteligente. Sí, sí. Dame un hijo que se parezca más a Elcana. Sí, no sabemos. Pero hasta que ella no cambió su petición, hasta que ella no cambió, hasta que ella no se alineó con Dios, hasta que ella no entendió que la voluntad de Dios era darle un hijo, que ella se lo dedicara a Él, un hijo que le sirviera a Él, un hijo que fuera para bendición, Dios no se lo dio. Sí, Dios no está en concedernos los caprichos de nuestros corazones. Sí, Dios no está en eso. Dios está en que nosotros pensemos en Él, pensemos en su reino. Sí. Piensa en por qué Dios aún no te ha dado eso que tú tanto estás necesitando. Ella anhelaba un hijo, ella quería un hijo. Pero ¿cómo iba a ser ese hijo? Iba a ser peor que el de Penina. Sí, si no hubiese ella cambiado su oración. Sí, ella cambió su oración. Y la Biblia registra que su oración la cambió con un voto, una promesa. Es que eso es lo que es un voto. Un voto es una petición acompañado de una promesa. ¿Oyó? Donde tú te comprometes a cumplir aquello que tú le prometiste a Dios. No como muchos que le han prometido y no le cumplen. Sí, porque no me voy a meter por otro lado. Estamos en la petición, lo que tú estás pidiendo. Muchas veces la gente cree que van a engañar a Dios. Le voy a prometer para cuando Él me conceda, entonces yo me olvido de Él. Y vienen acá, pastor, yo no sé qué ha pasado. Hasta le prometí a Dios. Porque usted sabe cuánta gente le ha prometido a Dios para la construcción del templo. No le dan de lo que tienen. Escucha, no le dan de lo que tienen. Le dan de lo que le van a dar de lo que le están pidiendo. ¿Por qué no le das de lo que tiene? ¿Por qué no demuestras que estás dispuesto a darle no solamente de lo que viene, sino de lo que tiene? No, hay gente que lo tiene ahí. No. Señor, sí, ahora que tú me des la platica esa que yo estoy esperando. Dice, pero ven acá y si tú tienes ahí también. ¿Por qué no sacas de esa? ¿Por qué no coges de esa? Sí. Ella ese día le dio de lo que tenía. Pero le prometió que cuando le diera aquel hijo igual iba a ser para él. De eso se trata. Que tú le prometas a Dios con el ánimo de cumplirle. No de quedarle mal. No de incumplirle. Nació el hijo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Lo trajo al templo, tal y cual como se lo prometió. Pero cuando se lo entregó, ella no se quedó sin hijo, sino que la Biblia registra que Dios le dio 5 más. Nota que ella pidió un hijo para que le sirviera a Dios. Un hijo que luego Dios tomó y lo colocó en el lugar de aquellos sacerdotes a los que Él desechó. Los colocó en el lugar donde estaba Elí y donde estaban sus hijos. Aquellos que no honraban a Dios y aquellos que menospreciaban las ofrendas del Señor. Aquellos que se acostaban, dice la Escritura, con las mujeres que venían en la puerta del tabernáculo. Aquellos
que deshonraron el santo ministerio. Sí, Dios va a levantar hombres y mujeres que van a honrarlo a Él, que van a honrar su altar, que le van a dar gloria, que le van a dar honra, que le van a dar alabanza, que le van a dar adoración. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Hombres y mujeres que lo amen a Él, que amen su obra, que después que Dios les haya respondido no dejen lo de Dios tirado, porque entonces después que Dios los bendijo ya no tienen tiempo para Dios. Sí, iglesia, ¿qué le estás pidiendo? Sí, ella no pidió un hijo para que fuera la vergüenza de la familia. Si Dios no te ha dado algo, examina por qué no te lo ha dado. A veces pedimos de cualquier manera. Pedimos sin entendimiento. Pedimos sin buscar en Dios. Porque Él no ha hecho aquello que tanto nosotros hemos estado esperando. Hay gente que dice, el día que el Señor me dé mi casa, ya que nadie... Lo primero que debería decir, el día que el Señor me dé mi casa, la palabra de Dios no se va a dejar de predicar. Sí, pero tú estás pensando egoístamente. El día que Dios me dé mi carro, ahí no voy a montar a nadie. Y el pastor haciendo programas para irnos para allá, para los montes de María, a llevar el evangelio, y el otro está que el carro no se lo va a soltar a nadie. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay bendiciones que no han llegado, es porque realmente tú no te has puesto de acuerdo con Dios. ¿Sabe qué le dio? Un hijo lleno del Espíritu Santo. Lo que ella pidió fue conforme al deseo de Dios. Le dio un hijo lleno de la unción, porque eso fue lo que dijo el Señor, que Él levantaría, se suscitaría. Escucha bien, un sacerdote que todos los días estaría ungido delante de Jehová. Escucha, levantó una nueva descendencia, un nuevo linaje. Alguien lleno del Espíritu de Dios. La gente menosprecia al Espíritu Santo, pero quien está lleno del Espíritu Santo es quien verdaderamente es de bendición. Elí dejó de ser de bendición sus hijos porque no tenían el Espíritu Santo. Samuel vino a ser la respuesta de Dios. Dice la Escritura que ninguna de sus palabras cayeron en tierra. ¿Por qué no anhelas al Espíritu Santo? ¿Por qué no anhelas que lo que Dios te ve venga lleno de su unción? Venga lleno del Espíritu Santo de Dios. Y termino con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Está hablando de los apóstoles y de los discípulos que habían estado en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Estaban sufriendo persecución. Escucha, estaban sufriendo persecución. Pero cuando ellos estaban sufriendo persecución, no oraron para que Dios matara, asesinara, desapareciera. Uno tiene que saber pedir aún en los momentos más difíciles. Te están atacando, te están injuriando, te están maldiciendo, te están haciendo la guerra. Usted tiene que saber cómo le va a orar a Dios. Ellos dijeron, mira sus amenazas, mientras extiendes tu mano para que nosotros sigamos predicando. En otras palabras, nosotros no queremos detenernos. Ellos pidieron fue para que el Señor les diera confianza, les diera valor, para que el miedo no se apoderara de ellos. Señor, mira cuántos brujos, cuántos hechiceros,
Señor, mira cuántas amenazas desde el mismo gobierno. Mira cómo se está levantando el diablo. Pero no permitas que nosotros callemos. No permitas que nosotros nos detengamos. No permitas que la unción que tú nos has dado, Señor, se seque. ¿Qué estamos pidiendo como iglesia? ¿Por qué no estamos viendo el respaldo de Dios que veía la iglesia primitiva? ¿Por qué no estamos viendo los resultados? ¿Por qué cuando estamos orando por los enfermos no se están sanando? Ellos no estaban pidiendo para ser ellos los reconocidos, para exhibirse. No. Era para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado. ¿De qué manera tú estás pidiendo? ¿Cómo está orando la iglesia? Porque ahí vemos a la iglesia representada. ¿Cómo estamos orando frente a las adversidades que estamos viviendo en esta época? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Señor, ¿qué? Extendió su mano. Y todos fueron, ¿qué? Llenos. 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 El Señor no llena a cualquiera. Entiéndelo, Él no llena a cualquiera. Él llena a aquel que se lo pide con una sana motivación, con un sano deseo. Cuando salieron de allí, para que tú me entiendas, ¿sabes lo que comenzó a suceder? Eso pasó en el capítulo 4. En el capítulo 5 usted ve a Pedro sanando con la sombra. Estamos acá. Después de una oración que no fue egoísta. Ellos no oraron en ese momento pidiendo: Señor, llénanos de tal manera que cuando Pedro comience a caminar, la sombra de él comience a sanar. ¡No! Él no lo pidió. Por eso hay cosas que no van a suceder, porque estamos pidiendo de manera incorrecta. Ya me di cuenta que no es pedirle: Señor, úngeme como ungiste a Pedro, que su sombra sanaba. No. Ellos estaban en medio de la prueba. Estaban en medio de la dificultad. Y en medio de la prueba estaban orando. ¿Para qué? Para que los que lo estaban persiguiendo también se convirtieran. Usted lo lee más adelante. Dice que muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Aún usted va a encontrar que más adelante gente de Herodes, en el capítulo 13 habla de un hombre hermano de Herodes. El que usted menos cree se convirtió. ¿Pero por qué se convirtió? Porque ellos nunca oraron que descendiera fuego del cielo y los consumiera, los matara, como muchos están orando en este tiempo. Están orando en esta época. Mata a esa hija del diablo que me está visitando, que me está llamando, que me está enamorando a mi marido. Sí, esa es la oración. ¿Usted cree que Dios está escuchando esas oraciones? Olvídese, Dios esas oraciones no las escucha. En otras palabras, usted lo que está lanzando es una maldición. Hay oraciones que son contrarias. Y no lo digo para que usted ahora vaya a activar los radares, pero usted sabe cuántas oraciones contrarias están haciendo para que el templo no se construya. Gente dice del pueblo de Dios, dice cristianos, están orando para que la construcción no avance, no prospere. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Ellos como querían que ahí les pusieran una discoteca. Sí, un burdel, un prostíbulo. Era lo que ellos querían que les colocaran. Los que están orando, sí, como que era lo que querían. No tienen entendimiento de lo que están haciendo. Nosotros no somos iglesia, no somos competencia de ninguna otra iglesia, para que usted me entienda. Anhele que esa iglesia crezca. Anhele que Dios la llene de su gloria. Iglesia, hay cosas que no van a cambiar hasta que tú no cambies tu modo de orar. Comienza a pedir por lo espiritual. Comienza a pedir la llenura del Espíritu Santo. Comienza a pedir al Espíritu Santo en tu vida. Comienza a pedirle a Dios que te ayude a amarlo más, a conocerlo más, a buscarlo más, a adorarlo más, a servirle más.
Pídele al Señor que te ayude a someterte más. Dile: Señor, ayúdame a congregarme como tú quieres que yo me congregue. Señor, ayúdame a honrarte como tú quieres que yo te honre. Y verás como Dios comienza a darte cosas que de otra manera no te las iba a dar. La Biblia dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Señor, pero ¿por qué ese hombre? Si ya tú le diste un don, le diste un talento, le diste un ministerio. Señor, pero si ya tú lo estabas usando, ¿cómo así que ahora no solamente es en lo espiritual? Ahora noto que está testificando que tú lo sanaste. Ahora noto que está testificando que tú lo bendijiste. Ahora noto que está testificando que tú lo prosperaste. ¿Qué pasó, Señor? La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hemos querido invertir las cosas. Que Dios me dé primero lo de esta vida para que después me dé lo espiritual. No, primero Dios te va a dar lo espiritual. Enfócate en lo espiritual y entonces lo demás vendrá. Dale el aplauso al Señor.